Muy buenos días, hermanos. En esta mañana de sábado le damos la gloria y honra al Señor por permitirnos abrir su palabra y aprender mucho más de las parábolas. En esta mañana la escuela sabática tiene como título Pequeños comienzos, grandes resultados. La lectura bíblica la encontramos en Mateo 13:31 y dice así. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Por qué Jesús dijo esta parábola y a qué se debió esta enseñanza? Es lo que vamos a aprender en esta escuela sabática hoy, en sábado. Resulta, hermanos, que cuando Jesús dice esta parábola, se había presentado un problema donde estaba. Jesús estaba en el campo, había sembradores, había muchas personas, pero dentro de ese grupo de personas, entre esa multitud, había un grupo de fariseos. Estos fariseos analizaban a Jesús y a sus seguidores y ellos notaron la indiferencia dentro de la multitud y que pocos reconocían a Jesús como Mesías. Y la discusión que estos fariseos tenían entre sí era que ellos se preguntaban unos a otros, ¿cómo este modesto maestro podía exaltar a Israel al dominio universal? Ellos se decían, pues mírenlo, no tiene riquezas, sin poder, sin honor, no tiene nada para establecer un reino. ¿Cómo había de establecer el reino nuevo? Cristo leyó sus pensamientos y les hizo una pregunta. Se acercó a ellos y les hizo una pregunta. ¿A qué será semejante el reino de los cielos? ¿Y con qué lo compararé? Entre los gobiernos terrenales no había nada que pudiera servir al Salvador para establecer una semejanza con el reino de los cielos. Ninguna sociedad civil podría proporcionarle un símbolo al Salvador para comparar el reino de los cielos. Y él les dice esta parábola, que está en Mateo 13:31, y les dijo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús utilizó esta enseñanza para establecer un principio que muchas veces para nosotros las pequeñas cosas son insignificantes. El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas, es más pequeña que el trigo, que la cebada, es la más pequeñita e insignificante de todas. Entonces tomó esta semejanza con este granito para enseñarnos a algo muy grande. A nuestro parecer, estas cosas pequeñas son insignificantes, no tienen mayor impacto entre las personas. Resulta, hermanos, que los judíos estaban esperando a un Mesías que instauraría un reino eterno. La idea de ellos, que ellos tenían de un Mesías, era de un libertador, que iba a sentarse en el trono de David y que iba a acabar con todos los opresores que estaban acabando con su pueblo y aquellos que estaban acabando con el linaje de Abraham. Así que el pueblo judío esperaba un Mesías que tuviera riqueza, que tuviera poder, honor y que pudiera establecer un reino terrenal donde el pueblo de Israel fuera el que mandara, fuera el que dirigiera y que ellos no estuvieran sometidos a los otros gobernantes. Pero resulta, hermanos, que los gobiernos terrenales permanecen y prevalecen por la fuerza física, mantienen su dominio por la fuerza, pero el fundador del nuevo reino, el príncipe de la paz,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su plan de gobierno no hay empleo de fuerza bruta, para forzar la conciencia de las personas. Era un reino que él iba a establecer, en el cual cada persona tenía que decidir si lo seguía él o no. Así el reino de Cristo al principio, hermanos, así el reino de Cristo al principio parecía humilde e insignificante. Así que mientras Jesús presentaba esta parábola, podían verse plantas de mostaza lejos y cerca, elevándose por sobre la hierba y los cereales, meciendo suavemente sus ramas al aire. Los pájaros revoloteaban de rama en rama y cantaban en medio de su frondoso follaje. Sin embargo, la semilla que dio origen a estas plantas gigantes era una de las más pequeñitas e insignificantes. Al principio proyectó un tierno brote, pero era de una potente vitalidad y creció y floreció hasta que alcanzó el gran tamaño que entonces tenía. Resulta que la semilla de mostaza, ella da un brote pequeñito, pequeñito, pero a medida que va creciendo, va cogiendo una altura de más de 4 o 5 metros. Y de todas las semillas, de todas las leguminosas, es la semilla que da un árbol con ramas fuertes. Y es la más pequeña. Entonces, hermanos, lo que quería enseñar a Jesús en estos momentos, a estos fariseos que estaban ahí, era que su reino era diferente. Era un reino donde se iba a establecer el amor, la compasión, la misericordia por su prójimo y que debían amarse unos a otros. Y él, con este principio, estableció una comparación para que pudieran entender que de las pequeñas cosas pueden salir grandes. Así que el reino de Cristo al principio parecía humilde e insignificante comparado con los reinos de la tierra. Parecía el menor de todos. La aseveración de Cristo de que era rey fue ridiculizada por los gobernantes de este mundo. Sin embargo, en las grandes verdades encomendadas a los seguidores de Cristo, el reino del Evangelio poseía una vida divina. Y cuán rápido fue su crecimiento, cuán amplia su influencia. Cuando Cristo pronunció esta parábola, había solamente unos pocos campesinos galileos que representaban el nuevo reino. Su pobreza, lo escaso de su número, era presentado repetidas veces como razón por la cual los hombres no debían unirse con estos sencillos pescadores que seguían a Jesús. No, eran poquitos, eran campesinos, pescadores e insignificantes. Pero empezó con 12 discípulos, pasaron a 70, después 120, 500, 3.000, 5.000, hasta que la cuenta se perdió. Así que el reino de Dios es comparado con la semilla de mostaza, porque es un grano pequeño, insignificante. Esa semilla que se sembró en esos 12 dio fruto y fue creciendo hasta que se expandió en todo el mundo el reino de Dios. Y hoy tú y yo, que hacemos parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial, encontramos y tenemos una iglesia establecida en la tierra que va a dar buenos frutos. Cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, este reino se establecerá de forma eterna. Y aquí vamos a comprender mejor la parábola de la semilla de mostaza, y que esta parábola pues nos lleva a comprender que este pueblo pequeño para los ojos de muchos, de pronto tú, muchas otras personas pues ven muchas denominaciones con muchas personas, miembros de 2.000 personas, de 3.000 personas, en solamente una iglesia, pero de pronto en tu iglesia solamente hay 30, 35, no sabes cuánto el Señor puede trabajar su obra de evangelización contigo, conmigo, con todos los que hagamos parte de su iglesia.
y que esa semilla que se siembra en cada persona va a dar fruto para vida eterna. Así, hermanos, que en esta última generación, la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña simiente llegará a ser un árbol. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda nación, tribu y lengua, para tomar de ellos pueblo para su nombre, y la tierra será alumbrada de su gloria. Entonces, en esta mañana de sábado, la escuela sabática te quiere recalcar de que Cristo ha establecido un reino en el cual tú y yo vamos a ser parte, en el cual tú y yo podemos trabajar. Y en esta mañana, pues, todos los que hacemos parte de la Iglesia Remanente de la Selva, tenemos una misión que cumplir. Y nuestro esfuerzo es predicar el Evangelio. Cada persona tiene que decidir, no a la fuerza, sino por voluntad propia, seguir a Cristo o no seguirlo a Él y hacer parte de un reino eterno. Así que cada miembro de la iglesia, Dios permita que podamos cumplir la misión y que ahora que salgamos de esta cuarentena, podamos aprovechar el tiempo en esta cuarentena para llenarnos de su palabra, de su mensaje, para poder explicar las enseñanzas de la Biblia y poderlas impartir a otras personas que no las conocen y que ellos puedan tomar una decisión voluntaria si seguir o no seguir al Señor. En esta mañana pues le doy gracias al Señor por esta escuela sabática y en estos momentos vamos a orar. Amado Dios, en estos momentos te damos la gloria y la honra por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por tus grandes enseñanzas. Gracias por tus grandes enseñanzas a tu pueblo adventista del séptimo día a nivel mundial. Gracias porque somos un pueblo, Señor, que desea esperarte con los brazos abiertos, esperar tu segunda venida, Señor, y que en esta cuarentena podamos prepararnos para poder cumplir la misión, Señor. Gracias por tu semilla del Evangelio que se siembra en cada persona y que yo sé que tu Espíritu Santo los tomará y tomarán decisiones para vida eterna. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por permitirnos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén.